Hola, mi nombre es Morata, soy un dibujante danocense y os voy a enseñar un poco a cómo se dibuja un personaje, a cómo se crea desde el principio hasta que ya queda para estar publicado en una revista. Bueno, mi personaje estrella es Mariano, el guerrero medieval, y os voy a enseñar un poco, así a grandes rasgos, cómo se dibuja un personaje a partir de cero, ¿no? Bueno, mi sistema de dibujo es así, haciendo muchos circulitos hasta volverse loco, uno encima de otro. Claro, esto cada dibujante tiene un estilo de dibujo, unos más realista, otros menos. A mí me gusta más hacer el tipo muñequito, que le digo yo, todos círculos. Ya veréis cómo va quedando. Ya veréis que es, bueno, ahora de momento, aunque no se distinga, esto es un guerrero medieval auténtico que vivió en Darok hace muchos años. Bueno, seguimos abocetando. Es que el abocetar hay que hacerlo hasta... Hay gente que dibuja siempre los personajes a otro tipo de dibujantes que lo hace más directamente. A mí me gusta siempre abocetar hasta que veo el dibujo prácticamente completo. Ahora ya se empieza a ver un poco la estructura del personaje, ya, más o menos. Ahora ya prácticamente ya se podría empezar a entintar. Si fuera un dibujo, pues para un cómic mío, yo ya empezaría a entintar con los rotuladores. Lo único que pasa es que como quiero que veáis bien el proceso, pues entonces iré terminándolo un poco más. ¿Veis cómo va saliendo? Todas estas rayas incoherentes, cómo van tomando forma. Aquí ya se van definiendo más las líneas de lo que es el personaje. Y ahora ya va tomando forma. Todas las líneas que he hecho al principio, que se pueden considerar como líneas guía, pues van quedando apenas visibles. Voy a dar los últimos retoques de lápiz para dejarlo ya terminado, todo lo que es el tema del lapicero, importantísimo en todos los dibujos. Y si te equivocas a lápiz, pues es fácil el borrar, pero si te equivocas con la tinta o con el rotulador, pues es más complicado el borrar. Bueno, ahora ya hemos acabado el tema del boceto, ya tenemos el dibujo centrado y ahora empezamos con otro del proceso siguiente, que es el entintado, que es el más bonito porque ya se empiezan a ver todos los resultados de lo que hemos abocetado. Y ya tenemos el personaje listo para usar. Pues una vez acabado el personaje y ya lo controlemos bien, dominemos bien todas sus proporciones y tengamos ya un guión desarrollado, pues ya nos podemos liar a dibujar un cómic completo y quedan pues más o menos así.